Las Fuerzas Armadas y los sectores evangélicos son dos grandes factores de poder que respaldan a Jair Bolsonaro, jefe de Estado brasileño. Por ello, el lema de su campaña electoral por la presidencia fue seleccionado cuidadosamente. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todo. El peso político e institucional de la Iglesia Católica y la evangélica las ubican como un factor de poder estratégico. Esto fue evidente durante el impeachment contra Dilma Rousseff. En Brasil, si bien profesar alguna religión no determina la posición política de cada uno de sus practicantes, sin duda influye. Para la elección de Bolsonaro, de forma inédita, la mayoría de las iglesias evangélicas se unieron para acompañar a un candidato. Este respaldo debe ser analizado cuidadosamente. La Iglesia Universal del Reino de Dios, que apoya fuertemente a Bolsonaro, también respaldó en su momento a Luis Ignacio Lula da Silva y a Dilma Rousseff, y lo mismo hicieron con otros mandatarios en años anteriores. En general, han sabido mutar, utilizan una estrategia de apoyar al ganador para no perder poder. Hagamos proyecciones y miremos en retrospectiva la influencia evangélica en las políticas de Jair Bolsonaro en Brasil. Pongamos el punto en la I. Jair Bolsonaro retribuyó el respaldo de los evangelistas al participar de la llamada Marcha por Jesús en junio de 2019. Bolsonaro es el primer presidente brasileño que va al principal evento de masas que organizan los evangelistas del país suramericano. La cita fue en San Pablo y según los organizadores participaron casi 3 millones de personas. Bolsonaro agradeció a la comunidad evangelista y dijo que ellos fueron decisivos para ayudar a cambiar el destino de Brasil. Brasil es el país que cuenta con más cantidad de católicos en el mundo. Sin embargo, en la última década el número de evangélicos creció un 60%. Según el último censo, hay 42 millones que profesan estos credos contra 123 millones que son católicos. También resisten diversas formas de sincretismo religioso. El evangelismo tiene un peso enorme en la política de Brasil. Las iglesias evangélicas tienen más de 80 diputados de un total de 513. Sin embargo, no todos los evangelistas apoyan a Bolsonaro. El 40% lo apoya firmemente, pero un importante sector no lo votó y señala que jamás lo haría. Brasil é considerado dos países com maior contingente católico do mundo. Como tiene una población de 210 millones de habitantes, es muy importante considerar que los católicos son una fuerza social, religiosa, pero también una fuerza política. Pero en los últimos años han crecido mucho las iglesias evangélicas. En la historia de Brasil, la Iglesia Católica siempre tuvo posiciones muy conservadoras. Y fue contra, por ejemplo, el gobierno nacionalista y antiimperialista de Getúlio Vargas. Después ayudó a derrubar el gobierno de João Goulart, un gobierno que era muy avanzado, progresista. Y la Iglesia Católica ha participado del golpe del Estado de 1964. Después, en la dictadura militar, un sector llamado la Iglesia Popular se desprende y va a hacer política junto a los sindicatos, a los movimientos sociales, a la lucha por la reforma agraria, de tal manera que muchos curas también fueron reprimidos, perdieron la vida en la lucha contra la dictadura. Pero hoy la Iglesia Católica no tiene más la misma fuerza y la misma posición política de avanzada que tenía en el pasado. Hace críticas puntuales al gobierno de Jair Bolsonaro, por ejemplo, en la cuestión de la reforma de la seguridad social o la cuestión de los indígenas, pero no es una fuerza tan progresista y tan contundente como fue en el pasado. Esos factores entonces incidieron muchísimo en la elección de Bolsonaro, además del hecho de que
la urna electrónica en Brasil no tiene una auditoría de los votos como tiene en Venezuela, por ejemplo. Entonces no se puede hacer un recontagio, no se puede hacer una fiscalización y en ese sentido una fraude, una vulnerabilidad, una manipulación es bastante posible. Pero con eso también se juntó la supuesta agresión o el supuesto atentado que ha sufrido Bolsonaro, donde hay muchos vídeos que demuestran que hubo la facilitación para que el agresor llegara muy cerca de Bolsonaro y además en la cuchillada que fue determinante en aquel momento en la campaña electoral, no aparece ninguna gota de sangre, lo que es muy raro. Y después ahora Bolsonaro no tiene más interés en hacer la punición de su agresor, también una conducta muy rara. Entonces son factores que indicaron que la elección de Bolsonaro fue submetida a factores muy extraños, a fenómenos muy raros, a fenómenos de manipulación, de tal manera que el PT acordó, despertó muy tarde para ese tipo de acciones, digamos, irregulares, con mucha participación internacional de grupos financieros muy poderosos. Durante la campaña presidencial, el obispo Edir Macedo, líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios, anunció en Facebook que apoyaba al candidato militar y ahora presidente. 2 días después hizo lo mismo el pastor José Wellington Becerra, presidente de la Asamblea de Dios, la otra gran rama del evangelismo. En Brasil, Becerra dijo que todos los candidatos, el único que habla el idioma evangélico es Bolsonaro, y agregó que no podemos dejar a la izquierda volver al poder. Esa premisa, además de una brutal campaña sucia a través de redes contra el representante del Partido de los Trabajadores, el PT, influyó para que la banda presidencial la ganara Bolsonaro. Y lo que vino fue una reedición de distintas políticas excluyentes de minorías en la gran población brasileña. La unión de las iglesias evangélicas detrás de la figura de Bolsonaro se debe a que logró mostrarse como quien puede materializar los que parecieran ser parte de los principales objetivos de estas congregaciones: combatir el avance de los derechos como el matrimonio igualitario, impedir leyes a favor del aborto y profundizar la presencia de la enseñanza religiosa en las escuelas. Las iglesias que sí apoyaron a Jair Bolsonaro desde el punto de vista ideológico son las llamadas neopentecostales, cuyas posturas son netamente conservadoras. Algo similar ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos. Esto no es casual. Estos grupos neopentecostales también se expandieron y transformaron en poderosos grupos de poder en Perú y en Colombia. Para los seguidores, la voz del pastor es la voz de Dios, y por ello, contar con el respaldo de estos pastores es fundamental para cosechar votos y buena fortuna. Si se obtiene el apoyo de un pastor, se consigue el apoyo del 100% de los seguidores de ese pastor. Para las cúpulas de las iglesias evangelistas, Bolsonaro representa muy bien los ideales de conservadurismo en la familia y de principios cristianos. Cientos de feligreses concurrieron a las inmediaciones del hospital durante la campaña electoral, mientras convalecía por un ataque de arma blanca durante un evento proselitista. La imagen y discurso rudo de Jair Bolsonaro respecto a temas como seguridad y orden público tienen buena recepción en un amplísimo arco dentro del mundo evangelista. Estos no reconocen como erradas las posturas de rechazo que Bolsonaro tiene respecto a las ampliaciones de derechos que ocurren en otros países del continente. Además, la brutal homofobia, el racismo y el machismo del que hace gala en sus discursos son minimizados y en muchos casos destacados como aspectos positivos. Bolsonaro históricamente ha vivido en la marginalidad política. Hasta hace no mucho tiempo sus posturas le daban un perfil extremista radical. Sin embargo, muchas de ellas empezaron a aplicarse apenas llegó a la presidencia. En su primer discurso como mandatario dijo que su gobierno sería una oportunidad única de rescatar al país de las amarras ideológicas y combatir a lo que denominó la ideología de género. Y así sumó políticas excluyentes.
El presidente despojó a la Fundación Nacional del Indio de su posibilidad para delimitar reservas indígenas y esta quedó en manos del Ministerio de Agricultura. La Comisión Relatora de la ONU para los Pueblos Indígenas calificó a la decisión como totalmente racista en sus fundamentos. Bolsonaro también embistió contra todas las políticas de diversidad. Intervino una universidad federal para suspender un cupo que reservaba 120 vacantes para personas trans e intersexuales. En las últimas semanas, trascendió que Bolsonaro nombraría a un evangelista en la Corte Suprema. El mandatario anunció que la decisión busca lo que él llamó la recuperación de los valores familiares. Esto ya lo había adelantado cuando rechazó que la Corte criminalizara como racismo los crímenes por homofobia. Además, Bolsonaro planteó un reestructuramiento del Estado en el que eliminó la participación de colectivos LGBTI y cerró por decreto las secretarías de Diversidad, Inclusión y Alfabetización del Ministerio de Educación. Transformó el Ministerio de Derechos Humanos en Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. En esta cartera designó a la pastora evangélica Damara Alves, quien se opone al aborto y a la educación sexual. Desde el mismo momento que asumió el cargo, dijo que se abría una nueva era donde los niños visten de azul y las nenas visten de rosa. Bolsonaro ataca a ideología de género porque hace hincapié en una o dos banderas muy conservadoras para polarizar la sociedad contra lo que serían las políticas que él llama de liberticida del PT. Pero eso es falso, porque el PT no hace ninguna apología de la pornografía, de la obscenidad, ni de la sexualidad para niños, como fue dicho. Pero eso estaba en la campaña de Bolsonaro y el PT no tenía una fuerza comunicativa organizada para contrarrestar esa argumentación falsa. Que es un problema, porque pasó 13 años en el gobierno y no ha organizado una comunicación propia para democratizar la media en Brasil, que es extremamente concentrada, oligopolizada y en manos de sectores muy conservadores, sobre todo la iglesia evangélica, que tiene televisoras muy poderosas que han recibido dinero del gobierno de Lula y de Dilma para fortalecerse todavía más. Entonces, esas tesis, digamos, son una especie de cortina de humo, porque en realidad, mientras se debate ideología de género, homosexualidad, homofobia, en lo esencial, Bolsonaro está desnacionalizando la economía. Cuando Jair Bolsonaro tomó posesión de su cargo, destacó que bajaría la criminalidad, pero esto no parece cumplirse y un sector ha sido uno de los más atacados. Hoy casi la mitad de los travesticidios y transfemicidios en la región se perpetraron en Brasil. Esto fue revelado por el Observatorio de Personas Trans. ¿Qué dicen las iglesias evangélicas al respecto? Una de las caras más trágicas de Brasil es la violencia política generada en gran medida por violentos discursos racistas, machistas, clasistas, calificativos que le daban a las alocuciones de Jair Bolsonaro antes y después de llegar a la silla presidencial. Son un peligro para la convivencia, así lo denuncian expertos en derechos humanos y movimientos sociales. Un ejemplo de esto se evidenció en la campaña electoral brasileña, cuando una militante trans, Juliana Barbosa, fue golpeada por un grupo que apoyaba a Bolsonaro. Desde la campaña electoral era evidente la carga de violencia en el discurso de Jair Bolsonaro y cómo esta impactaba directamente en muchos de sus seguidores. Ya en la Casa de Gobierno, como presidente, su equipo no da respuesta respecto a centenares de indígenas que sostienen prolongados acampes en Brasilia en repudio a las persecuciones e invasiones a sus tierras. En varias oportunidades, Jair Bolsonaro se mostró a favor de los agronegocios.
Según un comunicado de la Articulación para los Pueblos Indígenas, desde que empezó 2019, se incrementaron las persecuciones y expresiones de racismo e intolerancia frente a los pueblos originarios. La estructura administrativa de los organismos oficiales que amparan los derechos de estas comunidades quedaron totalmente desfinanciadas o directamente suprimidas del organismo estatal. LGBT. Porque isso já era muito preocupante antes, quando estava Lula, como estava Dilma. Aqui, praticamente, em Brasil, são assassinados como que dois membros da comunidade LGBT por dia, dois a cada dia, uma média, uma estatística, porque é gravíssimo. E chega ao poder um presidente que tem uma política agressiva, isso vai, digamos, autorizar, estimular que a violência em los barrios, em los locales públicos, aumente. Bueno, además de los homicídios que ultrapassam 60 mil por ano, entre eles estão os homicídios contra negros, contra pobres, sobretudo contra jovens, mas também contra membros das comunidades LGBT. E é muito grave que um presidente da República, ao invés de ter uma política e uma postura responsável de pedir serenidade, de pedir a convivência pacífica, estimule uma série de preconceitos, de prejuízos contra essa comunidade, o que é uma espécie de, digamos, estímulo para continuar a violência. Muito grave isso. El marco de alianza de los evangelistas la constituyen las Fuerzas Armadas y amplios sectores rurales. En esta tríada de poder radica buena parte del sostén político que tiene Jair Bolsonaro, pero además los medios de comunicación se vuelven fundamentales. Los evangelistas han acompañado las posturas de los sucesivos presidentes, publicadas en radios, diarios y canales de televisión, sean estas amables u hostiles. El poder de los evangelistas les permite crear medios de comunicación propios con una amplia onda expansiva. Así, la noche en que se haría el último debate presidencial, organizado por TV o Globo y que tiene un altísimo rating, Bolsonaro decidió ausentarse, señalando que aún no se encontraba en buenas condiciones, luego del atentado padecido durante la campaña electoral. Esa noche, el entonces candidato ofreció una entrevista a TV Record, la cadena televisiva del líder evangelista Edir Macedo, una de las más importantes de Brasil. Macedo es el principal referente de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Los evangélicos de Brasil tienen tanto poder que influyen en la política nacional e internacional. El sector que apoyó a Bolsonaro también alaba a Donald Trump, el conservador Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, quien al llegar a Brasil para una visita oficial dijo: no tenemos mejores amigos en el mundo que la comunidad evangélica. Lo hizo durante un evento realizado por la organización Brasileños Amigos Cristianos de Israel. Existe en la medida que el presidente ha sido elegido de manera que hace la apología de tesis, de proclamas completamente fascistas, ¿no? De defender la tortura, defender la represión, defender la prisión. Y también los temas sociales tienen posición mucho retrógradas contra, por ejemplo, el homosexualismo, defiende el castigo de esos sectores sociales, defiende también que la mujer debe tener una posición inferior dentro de la sociedad. Y está siempre haciendo provocaciones a la sociedad con declaraciones muy agresivas, pero al mismo tiempo ha logrado un apoyo de por lo menos un 30% de personas que, digamos, tienen esa filosofía, esa manera de pensar. Pero otros factores incidieron en la elección de Jair Bolsonaro, como por ejemplo el hecho de que el PT y la izquierda ha dejado una lacuna muy grande, dejaron de dialogar con los movimientos sociales, con la población más carente, y los abandonó un sector que fue, digamos, buscado por las iglesias evangélicas, que han llevado un mensaje
muy político en esa zona de favelas en Brasil, en las grandes ciudades, pero siempre vinculando la religión con una idea política de derecha. Los sectores evangelistas de Brasil tienen fuertes lazos con los evangelistas que constituyen buena parte de la derecha del Partido Republicano que respalda a Donald Trump al frente de la Casa Blanca. La extensión del credo evangelista en Brasil partió de los templos y se extendió a todas las capas de la sociedad. En las cárceles, de las 100 representaciones religiosas que existen, 92 son evangélicas. El vínculo con la policía militar es estrecho. Buena parte de las ayudas sociales están organizadas por los evangelistas. Además, lograron construir todo tipo de iglesias respecto a las necesidades de las personas. Hay iglesias para los que les gusta el fútbol, iglesias para los gays, iglesias más duras y ortodoxas y otras iglesias más permisivas. En Brasil, alrededor de 42 millones de personas pertenecen a iglesias cristianas. Han aumentado un 61%. Su poder también crece en el Congreso y así en muchos sectores claves. El problema no es profesar una religión, el problema es que se retroceda en asuntos ya alcanzados como derechos humanos, respeto al contrario o a lo diferente, derechos sociales, leyes contra la homofobia, temas que se han visto atacados desde que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil. Y así pusimos el punto en la I.